Disertación. Carta para García y el valor de la iniciativa personal. 1. Introducción. Hoy quiero hablar sobre un texto breve pero profundamente significativo. Carta para García, escrito por Elbert Hubbard en 1899. Aunque tiene más de un siglo, su mensaje sigue siendo sorprendentemente actual. ¿Por qué? Porque nos enfrenta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Somos capaces de asumir una tarea con compromiso, sin poner excusas, sin esperar instrucciones detalladas? Hay preguntas que no se lanzan al aire esperando respuestas inmediatas, sino que se hunden lentamente en el alma, como piedras arrojadas a un lago tranquilo. Esta es una de ellas. ¿Somos capaces de abrazar una tarea con el alma entera, sin excusas, sin titubeos, sin necesidad de que alguien nos diga cada paso del camino? Vivimos en una época donde el ruido externo nos dicta el ritmo, donde la inercia se disfraza de prudencia y donde muchos prefieren esperar instrucciones antes que arriesgarse a actuar. Pero hay una dignidad silenciosa en quien, ante el deber, no se detiene a reclamar claridad ni garantías. Hay una belleza escondida en el acto de alguien que, con el corazón firme y la mirada limpia, dice: «Yo lo haré». Y lo hace. Cumplir una misión sin aplazamientos ni pretextos no es un gesto simple. Es un testimonio de carácter. Es ponerse de pie en un mundo inclinado, avanzar cuando otros retroceden, encender la antorcha del deber en medio de la oscuridad, del no sé, del no quiero, del no puedo. No se trata de obedecer ciegamente, sino de responder al llamado profundo de la responsabilidad como si viniera desde el centro mismo de lo que somos. Esa es la huella que deja quien actúa con compromiso real. No palabras, no promesas, sino una historia vivida con coherencia, capaz de inspirar a otros incluso en su silencio. Tal vez no siempre sabremos cuál es nuestra carta, ni quién es nuestro García. Pero lo cierto es que la vida, con todas sus preguntas sin respuesta, nos observa, preguntando en voz baja: «Harás lo que hay que hacer aunque nadie te diga cómo». Elegí este texto porque, en tiempos donde la pasividad, la dependencia o la falta de deseo y de la buena voluntad de hacer las cosas parecen normalizadas, Carta para García nos recuerda el valor de la acción autónoma, la responsabilidad y la iniciativa. En esta disertación primero comentaré brevemente de qué trata el texto, luego desarrollaré sus enseñanzas principales y finalmente reflexionaré sobre cómo podemos aplicar ese mensaje en nuestra vida cotidiana. Segundo, desarrollo. ¿De qué trata Carta para García? El texto narra una anécdota inspirada en hechos reales. Durante la guerra entre Estados Unidos y España, el presidente McKinley necesita que alguien entregue un mensaje al general cubano, Calixto García, en plena selva. La misión es compleja y peligrosa. El protagonista, el teniente Rowan, no hace preguntas innecesarias, no pide condiciones ni garantías. Simplemente toma la carta y va. Hubbard toma esta historia como símbolo de lo que considera una virtud fundamental: hacer lo que hay que hacer, sin quejarse ni esperar que alguien lo resuelva por uno. ¿Cuál es el mensaje central? La enseñanza principal es clara. El mundo necesita más personas como Rowan. Gente capaz de cumplir con una tarea, aun cuando no todo esté perfectamente explicado. Personas que no piden constantemente instrucciones ni se paralizan ante la incertidumbre. Elbert Hubbard critica la mentalidad de quienes siempre necesitan que se les diga cómo, cuándo y por qué hacer algo. La enseñanza que se desprende de Carta para García no es solo clara, es urgente. Este mundo, agitado, saturado de palabras vacías y decisiones postergadas, necesita con desesperación más almas como la de Rowan. Hombres y mujeres que no esperen a que todo esté perfectamente delineado, que no se detengan ante la ambigüedad ni se quiebren frente al no sé.
Personas que comprendan que la vida rara vez entrega un mapa completo, pero aún así se atreven a andar el camino. En tiempos donde la voluntad parece flaquear ante cada mínima duda, donde la iniciativa se desvanece detrás de excusas pulidas y justificadas, Elbert Hubbard alza la voz, desde hace más de un siglo, para sacudirnos. ¿Por qué tanto miedo a actuar por cuenta propia? Nos invita a mirar con honestidad ese impulso tan instalado de pedir instrucciones como quien necesita permiso para vivir, para decidir, para cumplir lo que claramente hay que hacer. No es una crítica vacía la que propone, sino una provocación ética. Que dejemos de lado la dependencia crónica, el hábito de esperar la fórmula exacta, y recuperemos el coraje de hacer lo correcto sin necesidad de testigos ni recompensas. Rowan no hizo preguntas, no pidió garantías, solo recibió la carta y partió. Y en esa decisión silenciosa y firme, dejó un legado que aún nos interpela. Esta actitud de independencia no significa actuar de forma impulsiva, sino hacerse cargo con determinación y profesionalismo. Hoy en día, donde todo parece exigir supervisión, tutoriales o aprobación constante, es un llamado a recuperar el valor de la iniciativa personal. Pero no nos equivoquemos. Esta actitud de independencia no es un acto impulsivo, ni una rebeldía ciega contra la estructura. No se trata de correr sin rumbo, sino de avanzar con propósito. Es hacerse cargo con entereza, con ese tipo de profesionalismo que nace no del control externo, sino del compromiso interno. En un mundo donde casi todo parece exigir supervisión, donde la gente espera el próximo tutorial para atreverse a comenzar, donde cada paso parece necesitar aprobación para ser legítimo, emerge como un susurro firme en medio del ruido. Recuperemos la iniciativa, esa llama que arde sin necesidad de ser encendida por otros. Es un llamado a recordar que la grandeza no nace del seguimiento exacto de instrucciones, sino del coraje de actuar cuando nadie está mirando, de decidir avanzar cuando otros aún esperan indicaciones. Porque al final, lo que define a una persona no es cuánto sabe, sino cuánto está dispuesta a responder cuando la vida, sin explicar demasiado, le pone una carta en las manos. Aplicaciones actuales. Aunque fue escrito en otro contexto histórico, el texto se puede aplicar en muchos ámbitos: en el trabajo, en los estudios, en los equipos de liderazgo y hasta en la vida familiar. Aunque fue escrito en otro siglo, con otras guerras y otros hombres, Carta para García no ha perdido vigencia. Al contrario, su eco resuena con fuerza en los pasillos de nuestra vida cotidiana. Su mensaje atraviesa el tiempo y se cuela, con sutileza, en los rincones más diversos de nuestra existencia. En la oficina donde alguien espera indicaciones para hacer lo obvio. En las aulas donde el compromiso se posterga detrás de excusas brillantes. En los equipos de liderazgo donde sobran títulos pero faltan ejemplos. Y también, tal vez sobre todo, en la intimidad de la vida familiar, donde cumplir con amor una responsabilidad sin que nadie lo reclame se vuelve un acto revolucionario. El llamado de Hubbard no es para soldados, sino para seres humanos. Para todo aquel que, en cualquier rol, tenga entre las manos una tarea y deba decidir si la toma con dignidad o la suelta con evasivas. Porque la carta no siempre llega escrita ni firmada. A veces, simplemente se presenta en forma de necesidad, de oportunidad, de alguien que espera de nosotros lo mejor que podemos dar. Y entonces, como Rowan, debemos elegir. ¿La tomamos? ¿O preguntamos primero si de verdad es nuestra? Vivimos en una sociedad con exceso de excusas. No me dijeron, nadie me explicó. No sabía que era urgente. Este pequeño ensayo nos muestra lo contrario, que quien se compromete con una misión no busca excusas, sino soluciones. Esta es una época saturada de excusas pulidas como espejos. Frases como, no me dijeron, nadie me explicó, no sabía que era urgente, resuenan en oficinas, hogares, aulas,
como un eco triste de una cultura que ha olvidado el poder de hacerse cargo. En medio de ese murmullo evasivo, Carta para García se alza como una voz clara y valiente, una que no pide permiso para incomodar, porque este pequeño ensayo no celebra al obediente ciego, sino al comprometido lúcido. Nos recuerda que quien abraza una misión con el corazón no colecciona excusas, construye soluciones, que cuando la voluntad está despierta, no se necesita un manual para actuar, sino conciencia, valentía y determinación. No exalta al obediente que solo sigue órdenes sin pensar, sino al comprometido que actúa con conciencia clara. Nos recuerda que quien toma una misión con el corazón abierto no acumula excusas, sino que forja caminos, inventa soluciones, que cuando la voluntad está verdaderamente despierta, no hace falta un manual ni instrucciones detalladas para actuar. Basta con la luz interna de la conciencia, la valentía para avanzar y la determinación firme, de no detenerse. En un mundo que a menudo se detiene frente al primer obstáculo, el mensaje de Hubbard es una sacudida al alma. Haz lo que te toca, incluso si nadie te lo dice, incluso si nadie te aplaude. Hazlo porque hay algo en ti que sabe que es lo correcto. En un mundo que con frecuencia se rinde ante la primera brisa adversa, donde las almas se doblegan antes de comprender su verdadera fuerza. El mensaje de Hubbard irrumpe como un susurro ardiente que cala hasta los huesos. Haz lo que te toca. No esperes que alguien te lo señale con el dedo, ni que una multitud rompa en aplausos. No aguardes una ovación, ni la seguridad de un camino pavimentado. Hazlo. Hazlo porque hay algo dentro de ti, una llama tenue pero indomable, que reconoce la verdad, incluso en el silencio más profundo. Ese algo no grita, no exige, no mendiga aprobación. Es una voz pequeña y persistente que vive en la quietud de tu pecho, una brújula moral hecha de coraje y propósito. A veces se manifiesta como un escalofrío al borde de una decisión, otras como una lágrima contenida que no sabes de dónde proviene. Pero siempre está ahí, guiándote hacia lo que es justo, lo que es noble, lo que es tuyo por derecho del alma. El valor verdadero no necesita testigos. Es ese gesto invisible que nadie ve, pero que lo cambia todo. Es tender la mano cuando el mundo se ha encogido en sí mismo. Es crear belleza en la oscuridad. Es hablar cuando el silencio es más cómodo. Es seguir cuando nadie más lo haría. Y aunque el eco de tus actos no encuentre respuesta inmediata, aunque el mundo no gire para devolverte gratitud, sabrás, en la íntima plenitud de quien camina en coherencia con su esencia, que lo hiciste por algo más grande, por integridad, por amor, por verdad, porque al final lo que transforma al mundo no es la grandilocuencia de las multitudes, sino la silenciosa dignidad de quienes hacen lo correcto sin esperar recompensa, quienes siembran sin ver la cosecha, quienes caminan recto aunque el sendero se disuelva bajo sus pies. Haz lo que te toca, y al hacerlo, redimirás un rincón del universo que solo tú podías tocar. También invita a pensar desde otro lugar. Si somos líderes, ¿formamos personas tipo Rowan? ¿O fomentamos la dependencia y la espera pasiva? La responsabilidad no es solo individual, sino también cultural. El mensaje de Elbert Hubbard irrumpe no como un mandato, sino como una revelación que estremece el alma. Haz lo que te toca. Hazlo aunque nadie te lo pida. Hazlo aunque nadie te mire. Hazlo aunque nunca llegue el aplauso. Hazlo porque hay una brújula en lo más profundo de tu ser, silenciosa, firme, que reconoce incluso en medio del ruido y la confusión qué es lo correcto. Y ese saber íntimo, esa lucidez moral que no depende de manuales ni recompensas, es lo que distingue a los que dejan huella de los que simplemente pasan. Pero esta llamada a la acción no es solo para el individuo, también es un espejo que se alza frente a quienes lideran, educan e influyen.
Porque tan importante como la virtud de quien actúa con responsabilidad propia, es la mano invisible que moldea, día tras día, la forma en que las personas aprenden a responder al mundo. ¿Estamos formando personas como Rowan? ¿O estamos sembrando dependencia y espera pasiva? ¿Estamos inspirando autonomía, pensamiento crítico, coraje moral? ¿O más bien reforzamos estructuras donde solo se avanza con permiso, donde nadie se mueve sin que lo llamen, donde la creatividad y la voluntad son vistas como amenazas al control? Es cómodo alabar al que cumple sin vacilar, al que lleva el mensaje sin quejarse, pero más incómodo es preguntarse, ¿cuántos Rowans habría si cambiáramos la forma en que criamos, instruimos, lideramos? La responsabilidad no es solo individual, es también cultural. Está en el aire que respiramos en casa, en la escuela, en el trabajo. Está en la mirada con la que premiamos la obediencia y castigamos la iniciativa. En la forma en que educamos para cumplir órdenes, no para tomar decisiones. Y quizás ese sea el verdadero desafío. No solo ser como Rowan, sino tener el coraje de formar otros Rowans. Sembrar en quienes nos rodean la confianza de que pueden, de que deben, de que tienen permiso, más aún, el deber de actuar con sentido, aunque nadie les haya trazado el camino. Porque si seguimos esperando que alguien más nos diga qué hacer, lo más probable es que no hagamos nada. Y si seguimos criando generaciones que solo se mueven cuando suena la campana, el precio no será solo la mediocridad, será la pérdida de lo más esencial en el ser humano, su libertad de responder al llamado interior. Así que haz lo que te toca. Y si estás en posición de guiar a otros, enséñales a hacerlo también, sin aplausos, sin permiso, sin miedo, con conciencia, con coraje, con alma. Tercera conclusión. En resumen, Carta para García es más que una historia. Es un espejo. Nos pregunta, sin rodeos, si somos del tipo de personas que hacen lo que hay que hacer, o si preferimos evitar el esfuerzo y culpar a los demás. En tiempos donde la actitud proactiva escasea, este texto breve nos recuerda que la verdadera eficacia no está en hacer mucho, sino en hacer bien lo que nos toca, con decisión, compromiso y sin excusas. Es mucho más que una anécdota histórica. Es un espejo implacable que nos interroga con la crudeza de las verdades simples. Nos pregunta, sin rodeos ni adornos, si somos de esas personas que hacen lo que hay que hacer, aunque cueste, aunque nadie lo celebre. O si preferimos refugiarnos en la queja, en la espera, en la cómoda tentación de culpar a otros por lo que no nos atrevemos a enfrentar. En una época donde la actitud proactiva parece una especie en extinción, donde abunda la pasividad disfrazada de prudencia y la evasión se camufla de argumento, este texto breve resuena como un llamado urgente a la conciencia individual. Nos recuerda que la verdadera eficacia no está en hacer mucho, ni en impresionar con ruido, sino en hacer bien lo que nos toca, con claridad, con compromiso, con esa silenciosa valentía que no necesita testigos. Carta para García nos devuelve a una ética fundamental, una que no depende del reconocimiento externo, sino de la integridad interna. Nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos con honestidad si actuamos desde la responsabilidad o desde la excusa. Porque al final, lo que define nuestro paso por el mundo no es cuánto hicimos, sino cómo respondimos al deber silencioso de ser útiles, dignos y verdaderos. Personalmente creo que todos necesitamos nuestra propia Carta para García, una misión, una causa, un compromiso con el que podamos demostrar quiénes somos cuando nadie nos está mirando. No una orden externa ni una tarea impuesta desde arriba, sino una misión íntima, una causa que nos atraviese, un llamado que nos obligue a preguntarnos, ¿quién soy cuando nadie me observa? Porque es fácil brillar cuando hay escenario, cuando los reflectores apuntan y las palmas suenan.
Pero el verdadero carácter se revela en la soledad del esfuerzo silencioso, en ese instante donde nadie aplaude. Y, aún así, uno decide actuar. Nuestra carta puede no tener nombre ni destinatario concreto. Puede ser un proyecto, una promesa, una vocación, una verdad personal que no necesita permiso ni testigos. Lo importante es que exista, que nos habite, que nos saque del letargo de lo superficial y nos recuerde que hemos venido a algo más que a sobrevivir. Tener una carta para García es tener una razón para levantarse cuando todo invita a detenerse. Es esa responsabilidad autoelegida que no espera instrucciones, porque nace del alma. Y es ahí, precisamente ahí, donde se mide la estatura de una persona, en su capacidad de sostener el compromiso cuando nadie está mirando, cuando no hay premios ni reconocimiento, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Tal vez no todos recibamos una carta literal, pero todos podemos escribir la nuestra. Y al hacerlo, no solo definimos lo que somos capaces de lograr, también revelamos lo que estamos dispuestos a hacer. En definitiva, una carta para García no es solo un elogio a la eficacia, ni una anécdota del pasado. Es un faro que sigue alumbrando en medio de la niebla contemporánea. Nos desafía sin sutilezas a dejar de lado la queja, la pasividad, el no es mi problema, para encarnar una ética más urgente, más humana, la del compromiso silencioso y la acción decidida. Porque en un tiempo donde sobran los discursos pero escasean las manos que construyen, esta carta sigue esperando nuevos destinatarios. No para ser entregada a un general en la selva, sino para ser llevada con valentía en la vida cotidiana. En el aula, en el trabajo, en la familia, en uno mismo. Cada uno de nosotros tiene una carta que entregar, una misión que cumplir más allá de las excusas, más allá del miedo, más allá del aplauso. Y entonces, la verdadera pregunta no es si entendemos el mensaje de Hubbard, sino si estamos dispuestos a vivirlo. Porque tal vez el mundo no necesita más genios, ni más héroes, ni más quejas. Tal vez lo que más necesita, urgentemente, es gente que, como Rowan, simplemente haga lo que hay que hacer, y que lo haga bien, y que lo haga a tiempo, y que lo haga sin que nadie se lo tenga que pedir. No hace falta ser brillante, ni tener todos los recursos, ni entenderlo todo. Lo que hace falta, y lo que falta, es gente que camine, que resuelva, que lleve la carta sin pedir instrucciones. Que no necesite motivación externa, porque ya se ha encendido por dentro. El legado de Rowan sigue vigente, porque aún hay cartas por entregar, y aún hay caminos que nadie más puede recorrer por ti. Así que encuentra tu carta, y haz lo que hay que hacer. Hazlo. Hazlo bien. Hazlo ahora. Si aún no has escuchado el ensayo motivacional de Carta para García, te invito a hacerlo. No es solo un texto, es una chispa que puede encender algo profundo en ti. En nuestro canal encontrarás no solo esta poderosa reflexión, sino también otros análisis, libros, audiolibros, consejos, estrategias, analogías, filosofías de vida, reflexiones, y mucho más contenido pensado para inspirarte, retarte y acompañarte en el camino del crecimiento personal. Porque siempre hay una carta que espera ser entregada. Y tal vez, solo tal vez, ha llegado tu momento de hacerlo. Gracias por escuchar.